Gracias, señor presidente. He escuchado con atención todas y cada una de las alocuciones y hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? No voy a volver a repetir vieja frase. Voy a traer a colación y pido permiso para leer un fallo de la Corte Suprema en autos Compañía Azucarera, que es del año 1989. Es decir, no está dictado para esta situación. Y esto dice que nadie puede actuar en contra de sus propios hechos. Ya que trajo a Cicerón a cuenta la senadora Fernández Sagasti, se lo voy a decir en latín. Non venire contra factum propio. Nadie puede venir o estar en contra de sus actos propios. Dicho en palabras de la Corte, que dice: nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Obviamente, acá se ha puesto en tela de juicio muchos de los temas de la ley esta que estamos debatiendo. Pero para comenzar hay que empezar por el principio. Se cuestiona la fe de ratas. Pues bien, tengo que decirles que cuando se trató la ley de medios, ya estando en el proyecto de ley en el plenario del Senado, entró una fe de ratas, que es bastante mucho más grave que las que entraron ahora. Obviamente, el proyecto del Ejecutivo, por aquello de la disciplina seca de voto, se votó. Es decir, hoy día asistimos al cuestionamiento de las voluntades de los senadores cuando antes esas voluntades estaban dirigidas. No vamos a hacer cargo porque hay que conocer la historia. Entonces, esto nos trae a colación a una serie de cosas. Voy a decir que coincido casi plenamente con las palabras del senador Víctor Zimmerman. Ahora bien, yo escuché hablar de la venta de la nación, de los bienes. No escuché a nadie hablar de la depredación del mar argentino. No lo escuché. Y no me pueden decir que esto lo traigo a colación como una cuestión novedosa. La depredación del mar argentino viene de hace tiempo. Y una de las bases para que ese mar se deprede es que no tenemos una armada en condiciones de custodiar las riquezas que hoy por hoy son la clave del desarrollo mundial. Y que, eso sí, está siendo explotada por países que no son precisamente los que algunos piensan. Pero bueno, esto tiene que ver con una concepción. Escuché también hablar de la reforma de la ley laboral. Muy bien, ya hubo una reforma sobre el periodo de prueba, que es la ley 25.250. Obviamente, tenemos que reformular el sistema laboral porque así no nos dio resultado. Yo los escucho decir de que, claro, se premia al que no paga, se premia y se les condona la multa. Pues bien, que yo sepa, el principio de igualdad ante la ley no ha sido derogado de la Constitución Nacional. Si bien es cierto, por la bonomía del sistema de las leyes laborales, debe regir lo que interpretó la Corte en la década de 1930, que debe tenerse igualdad entre los iguales. No obstante eso, hay parámetros de desigualdad que han sido sobrevalorados superlativamente y que
muchos de los jueces laborales no hacen derecho laboral, sino laboralismo. Y lo digo con conocimiento de causa, con 52 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Cuando me dicen a mí que a ningún trabajador le conviene hacer juicios laborales, pues mire, yo he tenido varios casos. Uno de los más emblemáticos, en un año hubo un trabajador que inició 3 juicios laborales, y todo porque había sido despedido. Está bien, una golondrina no hace verano, pero es una muestra. Aparte, va en contradicción la postura de muchos con algo que decía un viejo pensador que yo quiero y admiro mucho, ¿no? Que decía, solo conocemos una sola clase de hombres, los que trabajan. Y esta es la gran diferencia que hay contra algunas posturas socializantes que pretenden introducirse dentro del pensamiento nacional. Yo lo escuchaba también recién hablar sobre un personaje notorio y muy querible de la historia argentina, ¿no? Don Arturo Jauretche. Don Arturo Jauretche escribió el Manual de Sonceras Argentinas, pero también escribió varios libros más. Uno de ellos que quizás nos olvidamos, ¿no? Los profetas del odio y el complejo de medio pelo. Les recomendaría que lo lean. Verdaderamente nos describe a los argentinos con una crudeza pocas veces vista. He visto también que se trajo a colación un vetusto libro de Galeano. Galeano también hizo un mea culpa y hizo una revisión de sus posturas. He visto también sacar una serie de gráficos y cuadros diciendo que en el 2015 estábamos en el mejor de los mundos. Pues bien, explíquenme cómo se perdieron las elecciones si estábamos en el mejor de los mundos. También he escuchado a toda la prensa y a muchos pensadores y analistas políticos hablar sobre los joint venture y el viento de cola que tuvo la primera mitad del siglo XXI. Esto es público y notorio. Lo que es público y notorio se presume conocido por todos. También he escuchado decir que acá, durante un periodo político, se perdió el equivalente a un Producto Bruto Interno completo. Pero claro, cuando se va dentro del sistema republicano a la justicia, y bueno, ya creamos el lawfare, ya creamos una cosa o la otra. Y yo les quiero decir una cosa, los españoles tenían el juicio de residencia, donde cada virrey, cuando dejaba el cargo, debía rendir cuenta de lo que hizo. Bueno, todavía estamos esperando en la Argentina, ¿eh? Y yo quiero decirles que ha llegado la hora también de que miremos para adelante. Porque acá yo escucho con todas las culpas son del neoliberalismo y desembosadamente, y algunas veces elípticamente, agreden a la década de los 90 como la fundadora del neoliberalismo en Argentina. Pues yo me siento terriblemente ofendido, porque se refieren a un querido amigo y que hoy día está siendo reivindicado por muchos, que era Carlos Saúl Menem, ¿no? Pero bueno, los que ayer comieron de la mano de Carlos Saúl Menem, hoy día, muerto el rey, vive el rey, ¿no? Esto también es una realidad que está dentro de los avatares políticos. Ahora bien, ¿por qué si estábamos en el mejor de los mundos se perdió la elección? ¿Por qué si estábamos en el mejor de los mundos Javier Milei ganó la elección? Yo escucho decir con una liviandad total y absoluta que el presidente Milei es un enfermo mental. A ver, que alguien me explique cuál es la caracterización psicológica y psiquiátrica de Alberto Fernández. Que alguien me explique. Porque no se puede hacer política vilipendiando a quien ejerce la magistratura por el voto del pueblo. Y quiero decirles que el pueblo lo integramos todo, no solamente
los que están ahí incitando a la violencia, tirando piedras y tratando de torcer la voluntad de este Senado. Eso se llama sedición, ya que he visto que están muy afectos a leer artículos del Código Penal. Les recomendaría también que lean el artículo de sedición. Algo que yo tuve que aplicar cuando defendía a muchos miembros del gobierno de La Rioja en un pasado episodio del año 2007 y 2008. Pero bueno, resulta que el pueblo es el que viene. El pueblo también es el 56% que lo votó a Javier Milei, que no viene a tirar piedra, que está en sus casas, que trabaja y que yuga todo el día. Esos también son trabajadores. No son trabajadores los que están detrás de algunos sindicatos. Yo tengo muchos sindicatos y todos saben mi relación que tengo con los sindicalistas, con muchos de ellos, que no están ahí. Señores, el tren de la historia ya nos ha pasado muchas veces. Yo los escucho quejarse del RIGI. A ver, la Argentina, y voy a citar un pensador más bien izquierdoso, que Noam Chomsky, los trata a ciertos estados como estados canalla. La Argentina es un país que ha vivido permanentemente en un eterno concurso preventivo de acreedores. Sacamos prestado o emitimos, que es la otra manera de degradar la moneda y la economía nacional, y después cuando nos cobran o cuando hay que pagar la factura, en el acto pasan a la categoría de infame, de esto, de esto otro. Yo los escuchaba, recién no sé a quién, pido disculpas por mi frágil memoria, hablar de Angola. ¿Ustedes se acuerdan del viaje a Angola? A visitar al tirano Dos Santos, uno de los gobiernos más corruptos de África. ¿Se olvidan de la misión de Moreno a Angola? Cuando hablan de los precios y del cuidado de las empresas, ¿se olvidan del revólver en el escritorio y todas esas cuestiones? Por favor. Miren, tenemos dos maneras de hacer que la Argentina despegue. Podemos discutir, disentir, todo lo que quiera, con respeto, no con esa violencia. Yo ya soy viejo, pasé varias de esas manifestaciones. Hayan quemado un auto, atacan la prensa, porque se considera enemigo a todo aquel que no piensa como un sector de la sociedad. Sector que anoche yo veía un viejo discurso que dice que hay que defender de los enemigos de adentro y de afuera. Supongo que saben de quién estoy hablando, ¿no? Supongo que saben. Aparte, también les quiero decir una cosa. Hay muchos sindicalistas que no están ahí. Muchísimo. Y no les llama la atención. Y yo escuché con atención las palabras de la senadora Silva, que la gente intuitivamente quiere un cambio, votó un cambio. No quiero que queramos volver el tren de la historia para atrás y enancarnos en la bancarrota que veníamos, porque de ser así estamos condenados al fracaso. Ahora bien, yo el otro día lo dije en el plenario de comisiones. Nos hablan de 20 patrias. Nosotros permitimos que alguien se declare nación independiente en territorio nacional. O eso no está en la Constitución. O la Constitución es para cuando nos conviene y para cuando no nos conviene, no. Cuando tenemos los votos, la Constitución dice lo que nosotros queremos. Y cuando no lo tenemos, los demás la violan. Por favor, hay que ser serios. Alguna vez los argentinos tenemos que dejar de ladrarnos entre nosotros para propender a un futuro de grandeza, porque tenemos la posibilidad de hacer un gran país. Si la desaprovechamos, y bueno, no le echemos la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Digo yo, tenemos una base militar de China. ¿No es renuncia a la soberanía? Que alguien me diga. Yo no tengo nada en contra de la República Popular China.
Ellos están ahí, ellos en su país son dueños de hacer lo que quieran, elegir la forma de gobierno que les plazca, pero nosotros estamos en la República Argentina. Vemos algunas cosas sí y otras no. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ahora, yo vuelvo a hacerme la pregunta, porque es algo que siempre me ha preocupado. La depredación de esa riqueza histícola no es renuncia a la soberanía. A ver que alguien me conteste. La Argentina, que tiene una plataforma marítima inmensa y riquísima, y que debo decir que plantamos alveolines o alveolos de merluza y de merluza negra, que es depredada por China, Japón y una serie de barcos que se llevan toda nuestra riqueza. A eso, como ideológicamente, aquellos que hoy se ayornaron, no los que tradicionalmente dicen estar en un movimiento nacional, aquellos que se ayornaron, les parece que la riqueza, cuando le explota a alguien ideológicamente afín, como China, podría decir Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, ya no es pérdida de soberanía. Cuando hablan del sistema energético, no hemos olvidado que venían los barcos de gas y que no los descargaban porque no les pagábamos. ¿De dónde venían? De Irán. No hemos olvidado de los negociados que desnudó la prensa. Por favor, alguna vez dejemos de lado y en el casillero que corresponde ese tipo de actitudes y empecemos a trabajar para adelante. Cuando era el DNU decían que no era la forma, que era la ley. Bueno, ahora está la ley, dice que no es la forma una sola ley, que tienen que ser varias leyes. Entonces, cuando sean varias leyes, van a decir que no tiene que ser la ley, que tiene que ser decreto. Por favor, quiero recordarles que había un viejo general que decía, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿no? Yo creo que por encima de cualquier cosa está la nación. Y no creo que graciosamente se debe imputar a otro que no piensa igual como vende patria. Ya hemos probado con un sistema que nos ha traído hasta el nivel de pobreza. O nos olvidamos del nivel de pobreza. O se ha hecho en 6 meses el nivel de pobreza. No hemos olvidado que hemos estado 2 años presos mientras se hacían fiestas en Olivos. No hemos olvidado del vacunatorio VIP. No hemos olvidado de que alguien decía que para darnos la vacuna nos pedían nuestras riquezas naturales, los glaciares y todo. Pero por favor, después vinieron las vacunas y los glaciares siguen estando donde estaban, Las provincias todas tienen su autonomía. Todas tienen y conservan para sí, como dice la Constitución, las facultades no delegadas. Ahora bien, cuando hablan de la obra pública, ¿de qué obra pública me hablan? Porque no puede ser que una vivienda hecha por el Estado cueste 3 o 4 veces más que lo que cuesta hecha por un particular. Y quiero decirles una cosa que es a nivel personal, ¿no? Miren, yo durante muchos años he sido el abogado de UOCRA y no se me cayó ninguna letra del apellido porque iba a comer asado con los changos en la obra y comíamos asado de ladrillero, como decían ellos, falda y otra. Así que conozco el tema y he visto provincias muy bien administradas como La Pampa de Marín y varias otras más. Es más, como San Luis en su momento, las casas que hizo la Administración Provincial de Vivienda de San Luis son palacios al lado de las que se hicieron, por lo menos en mi provincia. Y no le estoy echando la culpa al gobernador actual, que por otro lado es mi amigo, aunque después me reten por decir eso, pero me importa 3 razones. Uno no debe disfrazarse de lo que no es. No nos engañemos, todos sabemos del negocio de las obras públicas.
¿O estamos descubriendo y tapando el sol con un dedo? Por favor. Esta ley no es perfecta. Obviamente no es perfecta. Pero es la ley posible y el reto que tenemos todos los senadores y todo el Congreso es hacer una legislación que vaya superando este tipo de cuestiones. Si no lo hacemos, y bueno, también tendremos que rendirle cuenta a la historia de nuestra inacción. Y quiero decirle que quiero terminar este tema de la ley, porque tenemos otras leyes importantes pendientes, como la edad de imputabilidad, una serie de otras cuestiones que hacen a la seguridad. Miren, es tan importante que podamos trabajar, por ejemplo, en modificar el Código Penal, que en un pueblo pacífico como el mío, Chilecito, en La Rioja, ya hubo un muerto y varias balaceras, lo que nunca hubo. Todos derivados del tráfico de drogas. Entonces, le hagamos caso a ese ilustre pensador José Ortega y Gasset, que era uno y no dos, cuando dijo argentinos a las cosas. Yo los convoco a que, con el marco de respeto, con el marco de objetividad y teniendo por encima de todo los sagrados intereses de la nación, construyamos y reconozcamos cuando nos equivoquemos y volvamos a cambiar un país que merezca ser vivido. Nada más y gracias, señor presidente. Gracias, senador Pagotto. Pide el uso de la palabra el senador Abdala.